Creo que no soy el único que piensa que Marvel tiene una gran cantidad de producciones siendo creadas a la vez, y que luego de tanto contenido hay una gran duda sobre qué ver. Con decirte que lo último que vi referente al UCM fue Shang-Chi porque me lo recomendaron. Recién en el canal por si lo quieren ver, link en la descripción. Spider-Man No Way Home, link también en la descripción. Y eso, no he visto la última de Black Panther, vi Ant-Man 3 pero no me convenció del todo. También vi Eternals y Eternals... Mejor esa dejémosla ahí. El punto es que Marvel hace producciones cada vez más malas realmente. Pero hace poco, más específicamente el 30 de febrero de 2022 se estrenó Moon Knight. Y yo hace como mes y medio que la empecé a ver. Y te quiero decir que en lo personal fue de las 5 mejores horas invertidas viendo una serie. No le quiero echar rosas al personaje diciendo que soy fan. No, lo acabo de conocer gracias a la serie. Pero si buscas una serie fuera del cliché de Marvel que últimamente ya está cansando bastante la verdad, mírala. O si no, mírate esta reseña que de seguro te encantará. La historia comienza mostrándonos a Steven Grant, un típico hombre como tú y como yo, con el típico trabajo como tú y como yo. En este caso en un museo 100% relacionado a Egipto, con la excepción de que duerme encadenado y marca su cama con arena para saber si ha salido. Algo así como si fuese sonámbulo el men. Bueno, resulta que luego de una tarde de hablar con estatuas, Steven se va a dormir y ¡plin! Despierta en un campo en beta a saber tú dónde es. Mientras una voz en su cabeza le dice que entregue su cuerpo a alguien llamado Mark Spector. Y dato curioso y altamente spoilador. En los cómics, Mark Spector es la personalidad principal y Steven Grant es una de las variantes. Hay otras más, sí, pero las veremos más adelante. Bueno, resulta que en el lugar donde estaban había un pueblecito con un tipo que buscaba el escarabajo que Steven tenía. ¿Para qué lo necesitaba? Pues aún no le explican, pero pronto lo harán. Al final todo sale mal y los secuaces del tipo llamado Harrow acaban persiguiendo a Steven. Y cuando todo parecía perdido, ¡pum! Se madreó a todos. Pero tranqui, que todo era un sueño. ¿O no? Pues no, resulta que nada de esto era un sueño, pues acaba descubriendo un compartimento secreto con un teléfono con 1.000.000 de llamadas perdidas de Layla y de alguien llamado Duchamp, un personaje en los cómics amigo de Mark, pero que no veremos en la serie, pero está bonita la referencia. A la hora de llamar a la tal Layla se manifiesta en el tal Mark, dándole visiones sobre un ser desconocido para él, aparte que acaba viendo a Harrow en el museo donde trabajaba, y por si fuera poco acaba mandándole un chacal para que lo liquide, pero que no pande el cúnico, que se termina salvando él mismo, o bueno, algo así. Y aquí, señores, tenemos la primera aparición de Moon Knight. Ya para el episodio 2 lo terminan despidiendo del museo, porque al parecer en las cámaras salía solo él y no el chacal, dándonos a entender que quizá imaginó todo. Y sí, cuando se trata de Moon Knight, la solución a algunas situaciones puede ser de que Mark Spector, o bueno, Steven Grant se imaginó todo. En este caso no fue así, ya que todo sí sucedió, pero ya lo verán si siguen más al personaje en los cómics. Total, luego de esto Steven va a un almacén que tenía varias de sus cosas, o bueno, las cosas de Mark, y acaba encontrando el dichoso escarabajo ahí, solo para terminar siendo acechado por el mismo tipo del episodio anterior. Por lo que corre el mijo hasta que casi lo acaba atropellando Layla, su esposa, y digo esposa porque sí lo era, pero de Mark y no de Steven. Por lo que como que sí lo es y no lo es al mismo tiempo. Ambos llegan a casa de Steven, pero Harrow ya suponía esto, por lo que manda a 2 de sus secuaces disfrazados de policías, a que se lleven a Steven para mostrarle todo el imperio que ha creado en esa pequeña zona de la ciudad. Cabe resaltar que su historia en los cómics es más explorada sobre quién es Harrow, algo más que el malo que solo quiere despertar a la diosa Amit. Y si se preguntan quién es la diosa Amit, eso lo veremos más adelante. Al final acaba llegando a salvar el día, y a Steven no le queda otra que sacar a Mark y por ende a Moon Knight. Aunque en esta ocasión se ve diferente, y sí, porque este es Mr. Knight, que es algo así como la forma de Moon Knight pero desde el punto de vista de Steven Grant. O sea que si ves a Mr. Knight es Steven y si ves a Moon Knight es Mark. Bueno, gracias a este tipo de power up logra, o mejor dicho, puede hacerle frente al chacal de Harrow, aunque no por mucho tiempo, porque igual Harrow acaba llevándose el escarabajo que tanto quería. Y aquí nos develan más del pasado de Mark. Al parecer el tipazo de las vendas se llamaba Hongsu, y Mark estaba esclavizado a él por el hecho de que le salvó la vida una vez. Y sí, ya que en los cómics Mark antes de ser Moon Knight era un soldado y un mercenario, pero eso ya lo veremos más adelante. Volviendo a la actualidad, Mark se pega un viajecito nada más ni nada menos que a Egipto para buscar a Harrow, quien se encontraba con el escarabajo ahí. Una vez ya en Egipto y con Harrow cada vez más cerca de despertar a Mead, pues a Steven no se le ocurre otro mejor método para conseguir información para ubicarlo que matar a diestra y siniestra hasta conseguirla. Aunque igual no acaba consiguiendo nada. Ante esto, Hongsu propone un arreo con los demás dioses de Egipto para acusar a Harrow de lo que estaba haciendo. Pero claro, para ahorrar CGI no te lo muestran, y te meten en la excusita de que están dentro de los cuerpos humanos y les da pereza salir. Total, aquí justo sucede que su personalidad múltiple sale a la luz, por lo que todos lo tildan de loco y que no les haga perder el eterno tiempo que tienen. Pero una de las chicas del lugar sabía algo. Senfu era el nombre de la persona a quien tenían que acudir para que los ayude. Aunque luego nos expliquen que este era un muerto, así que en realidad buscarán su tumba.
Para ello, junto con la ayuda de Layla, lo acaban encontrando, y aquí interviene Steven Grant, logrando armar un mapa y con ayuda de Hounsou manipulan las estrellas para que coincidan con las estrellas del mapita. Cabe resaltar que durante toda la serie verás datos históricos sobre Egipto y una que otra de otra cultura, pero en su mayoría de Egipto. Otra cosa que quería comentar es cómo ya poco a poco Mark empieza a confiar más en Steven. El cómo sabe que la única manera de entender el mapa que armó es dándole el control del cuerpo. Quizá porque no tiene otra alternativa, también puede ser, pero apunta más a lo segundo. ¿Tú qué crees? Aparte que Layla la pasa mucho mejor con él que con su aburrido, serio, distante, indiferente, frío. Que puedo seguir rajando de ti, Mark. No eres la persona ideal para Layla, la verdad. Bueno, volviendo al tema. Como manipular las estrellas estaba penado por la municipalidad distrital de dioses antiguos de Egipto, Hounsou acaba encerrado por cometer semejante falta, y por lo tanto ya no tenemos el traje de Moon Knight, solo a Steven Grant. Ahora sin poderes, pero con una misión pendiente y una ruta a seguir, proceden a llegar donde marcaba el mapa, no sin antes que Steven le plante un besito a su esposa. Que bueno, en realidad no lo es porque es de Mark, pero ya me entienden. Pero igual Mark se acaba enterando. Una vez llegan ahí tienen que lidiar con uno de los guardias de las ruinas, el cual derrotan, pero aparece otro más, que igual derrotan, y al final se acaban dando cuenta que estaban frente a la tumba perdida del gran Alejandro Magno. Luego le meten la mano a su boquita y encuentran lo que querían. Eso, señores, era la estatuita donde se encontraba encerrada Amit, que era lo que Harrow estaba buscando para liberarla. Y todo parecía bastante bonito, mira que consigue la estatua, vamos ganando, ¡pum! Toma plomazo Steven. Y con esto, señores, damos pie al inicio de lo más raro, zarpado y extraño de la serie. Pues ahora pasamos una imagen cuadrada de un jovencito acompañado, y escucha bien, el doctor Steven Grant. ¿Raro, no lo crees? Pues ahora de esta escena pasamos a una especie de manicomio super blanco donde yacía Layla con nuestro Steven Grant. En este lugar también estaba Harrow, interpretando a una especie de terapeuta que conversa con Steven. Lo que pasa es que le comenta todo como si todo lo que hubiéramos visto desde el episodio 1 hasta ahora fuera producto de la mente de Steven, aunque aquí al parecer es Mark. Total, el pensar todo esto lo enloquece, por lo que se quiere largar de ahí lo logra, ocultándose en este cuarto donde estaba este sarcófago. Y te apuesto lo que quieras a que no sabías que había ahí. Te doy 3 opciones. A. Una momia súper poderosa. B. Una personalidad de Mark. C. Layla, su esposa. Pon pausa al video y coméntamelo. Bueno, ahora sí, continuamos. La respuesta era B, una personalidad de Mark. Para ser exactos, la de Steven Grant. Ya con su nuevo amigo van en la búsqueda de la salida, pero se acaban encontrando con, exacto, un hipopótamo. Y si se pregunta quién es esta mamífera compañera, pues no lo sabremos aún, ya que todo esto era parte de su imaginación. Pues volvemos a hablar con el disque Dr. Harrow, al que ahora quiere atacar. Y sí, la sanidad mental de Mark será puesta en duda durante toda la serie, y eso es lo curioso. Nunca sabrás si algo es real o solo se lo imaginó. Y como por obra y gracia del Espíritu Santo, parece que lo del hipopótamo sí es real. Y la señorita hipopótamo, sí, porque es una mujer, se llama Tueris. Y estaban en el inframundo egipcio, porque supongo que si mueres en China, irás al inframundo chino. La señorita Tueris es la encargada de guiarlos en su camino al más allá. Y la razón del por qué estaban en un hospital psiquiátrico es porque esa era su versión del inframundo para Mark y Steven. Como si ese lugar fuera el peor lugar para pasar toda una eternidad desde su punto de vista. Pues resulta que todo era cierto, ya que según la mitología egipcia, este gran barco los dirigiría al paraíso, si su corazón estaba en equilibrio, eso sí, si no caerían en la fría arena y estarían ahí para siempre. Al final, luego de un palabreo, vemos que su corazón está desequilibrado. Como si no lo supiéramos ya. Por lo que toman un viaje por todo lo que han vivido hasta ese momento, incluyendo recuerdos tan poco explicativos como el ver a Steven parado en una calle, aunque a Mark se le nota nervioso por esto por alguna razón. Pero también están otros tan profundos como los de un pequeño Mark jugando con su hermano que no recordaba que tenía, hasta que una inoportuna lluvia cae con ellos dentro de la cueva, lo que acabó con la vida del hermano de Mark, situación que marcará a todos en su familia, sobre todo a su madre, quien maltrataba al pequeño Mark por todo esto. Y agárrate de tu abuela porque ahora se viene lo fuerte. En uno de los tantos arrebatos de ira de su madre, Steven vio esto. Si hay peligro al frente, Steven Grant es valiente. Tú me inventaste mal. ¡Abre la puerta ahora mismo! Sí, Steven Grant era el personaje de una película, y Mark lo creó para que no recordara los malos momentos que pasó con su madre. Algo así como si hubiese convencido a su propio cerebro de que esto no pasaba tantas veces que acabó creando una personalidad, o sea, Steven, que en serio crea que esto nunca pasó.
¿Y recuerdan esta escena de Mark parado en la calle? Pues era el recuerdo donde él iba al funeral de su madre. Y digo iba porque nunca llegó a entrar al velorio. Pues justo el odio reprimido a su madre combinado con toda la culpa que sentía por lo de su hermano hizo que apareciera Steven ahí, quien creía que su madre estaba con vida y por ende se vaya del lugar sin saber qué pasaba. Bueno, todos estos sucesos y gracias al consuelo de sí mismo literalmente, hicieron que sus corazones estuvieran a poquito de equilibrarse, pero no era suficiente, por lo que las almas del desierto los reclamaban, llevándose a Steven, pero haciendo que Mark llegue al paraíso. Ahora estamos en la recta final, y dejando a Steven a un lado de momento, vemos que Harrow ahora tiene libre acceso para liberar a Amid, la señora diosa cocodrilo, que me olvidé de explicar quién es. Amid es una diosa que en términos simples busca erradicar a la gente que cometerá delitos o malos actos, y digo cometerá porque los juzgará inclusive antes de que piensen cometerlos. Ejemplo, imagina que dentro de 10 años estarás destinado a matar a alguien, pues hoy en día si Amid te encuentra, ella te matará a ti por lo que harás de aquí a 10 años. Claro que es un ejemplo yendo al extremo, pero más o menos así funciona la ideología de Amid. Al final, gracias a la ayuda de Layla, logran liberar nuevamente a Hongsu, el cual se planea mechar a la cocodriloncia. Mientras, Mark volvía del paraíso y hacía frente a Steven, abriéndole su corazón a su personalidad. Esto le permitió por fin conseguir el equilibrio en sus corazones, por lo que con algo de ayuda de Tueris la hipopótama, logran volver a la vida, haciendo que Hongsu se vuelva a unir a él y logrando la vuelta de Moon Knight. Pero no es momento para abrazos, pues Amid estaba libre, pero también tendrán una ayuda extra. Tueris la hipopótama, tomando el cuerpo de Layla y teniendo ahora una poderosa aliada más. Mark, Steven y Layla se madrean a los chiquitos, mientras Hongsu se madrea a la cocodriloncia, aunque lamentablemente no era suficiente para ganar. O si lo era... Y así, señores, logras matar al malo de turno solo con una transición. Pero todo esto tiene una explicación, ya que luego de unos días de toda la batalla, Harrow aparece saliendo de un hospital mental, y es asesinado por nada más ni por nada menos que por Jake Lockley, una tercera personalidad de Mark. Jake Lockley en los cómics es un viejo taxista encargado de obtener información a través de sus contactos en el bajo mundo, y para remate creo que habla español. Hoy te toca perder. Lo que me llevó a pensar que Mark podría generar personalidades que hablen idiomas que él ni conoce, complejizando aún más la mente de Mark. En conclusión, aquí Jake fue representado a través de la versión más violenta de Mark, la cual, si ves la serie de nuevo, hay momentos en los que ni Mark ni Steven se acreditan los asesinatos, por lo que ahora sabes quién lo hizo, y fin de la historia. Pues, ¿qué decirte de la serie? En primera, Mark Spector, Steven Grant, Moon Knight, Mr. Knight y Jake Lockley, todos son interpretados por la misma persona. Y a mi parecer, Oscar Isaac logra transmitir la complejidad y la lucha mental del personaje de manera bastante convincente. Aparte que esta serie aborda temas relacionados con la salud mental y la identidad de una persona. La exploración de los trastornos de personalidad de Mark y su lucha por diferenciar la realidad de la ilusión añade mucha profundidad a la historia, simplemente tratando un tema tan real como podría ser la personalidad múltiple con toques de una persona de mente fragmentada. Antes de despedir el video quería pedir disculpas por demorarme tanto en subir esta reseña. Es que estoy en mis últimos ciclos de la universidad y literalmente me está quitando 30 horas diarias a punta de trabajos y exámenes. Literalmente en una semana de lunes a viernes he dormido menos de 20 horas en total. Pero aún así les agradezco la paciencia. Quizá la siguiente reseña sea de alguna película, no lo sé aún. Ah, y suscríbanse a mi canal de gameplays que de vez en cuando también subo contenido ahí. En fin, muchas gracias por ver el video hasta el final, no olvides suscribirte si te gustó y nos vemos en la siguiente reseña. Chao chao.